Fue Darwin que propuso como una explicación del origen de la vida la conocida teoría de la evolución. Y una de las cosas que él proponía es que hay una supervivencia de los más aptos que muestra que la vida fue evolucionando y que son los más aptos los que van quedando y los demás van siendo eliminados. Es, obviamente, su teoría de lo que fue ya es algo que ni aún los propios evolucionistas y ateos realmente creen exactamente como Darwin proponía. Pero era la teoría en el momento. Si hay un animal que contradice la teoría de la evolución o que se ha comentado como un animal que no encaja con esa visión, es precisamente la oveja. La oveja. La oveja es un animal débil, frágil, dependiente. Necesita que lo cuiden. Por sí solo se pierde, es atacado, dejaría de existir. Por lo tanto, se ha propuesto que la oveja no encaja con esa visión del origen de la vida. No sé cómo es aquí en Ecuador, pero para nosotros los dominicanos la figura de los animales se usa muy comúnmente entre las personas. O sea, se puede usar para halagar o para denigrar. Pero si a alguien le dicen que tú eres un caballo, eso puede ser que la persona es realmente alguien que va bien delante y lleva el impulso. O si a alguien le dice tú eres un tigre, es posiblemente que esté haciendo alguna de las cosas mal y es tigre porque él se busca la forma de resolver sus problemas de maneras indebidas. Pues así la figura de los animales siempre nos comunican algo. Los equipos deportivos normalmente buscan una figura animal para representar sus equipos. Nosotros tenemos nuestros Tigres del Licey, o los Leones del Escogido, los Toros del Este. Y normalmente buscan animales que sean fuertes, vigorosos o al menos bonitos. Los equipos de grandes ligas suelen tener incluso aves muy bonitas, los Cardenales de San Luis, los Azulejos de Toronto. Pero usted difícilmente encuentre animales, las hormigas de tal cosa. Muy raro. Sería algo así. A lo más que llegan es a los Hornets de Charlotte, que hubo ese equipo de, ¿verdad? Pero normalmente buscan animales que sean bien. Pero la oveja, una oveja no se puede defender. Una oveja es frágil. La oveja es tonta. La oveja es un animal que no sabe ni a dónde ir lo que quiere. Tienen que cuidarlo, tienen que llevarlo donde comer, tienen que llevarlo donde dormir, tiene que tener alguien que esté atento a lo que está pasando, porque si no, se extravían, se pierden, se mueren. Y llama poderosamente la atención que cuando precisamente nuestro Señor Jesucristo va a seguir esta descripción que Él hace de sí mismo, Él en otra de sus declaraciones de yo soy, en otra de estas declaraciones, Él precisamente se identifica como un pastor de ovejas. Que sea esa la imagen que Él quiera transmitir, comunicar. Y es la que encontramos en la segunda parte del capítulo 10 que comenzamos a ver con el pastor Otto en la hora anterior. A partir del versículo 11 dice el Señor, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a orar. Padre, queremos rogarte una vez más tu asistencia. Danos discernimiento para conocer más a tu Hijo. Concédenos, Señor, al entenderlo, admirarlo, adorarle y seguirle como debemos hacer. Danos tú la bendición, Señor. Inflama nuestro corazón de gozo y alegría en Cristo, y te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, pues la figura del pastor es una figura conocida por todos. Conocemos el Salmo 23 tan popular. ¿Quién no se identifica con un salmo como ese? Y tal como cantábamos, implica protección, seguridad. Pero hay más detrás de esta figura, hay más detrás de esta imagen, y es lo que nosotros quisiéramos desglosar, pero sobre todo poder entender mejor la identidad que Cristo asume aquí, cómo Él se nos sigue identificando, cómo Él nos sigue explicando que Él es el gran yo soy, que Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Y ese Salmo 23 que habla de que Jehová es mi pastor, Cristo asume esta identidad, y aquí en Juan 10 le vemos decir: yo soy ese pastor del Salmo 23. Yo soy el buen pastor. Yo soy él, no un pastor. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor, el bueno, literalmente, como dice el pasaje. Hay muchos, pero yo soy el bueno. Y sabemos también en la Escritura cómo Él usa a otros pastores por debajo de Él. Nosotros, los que servimos en las iglesias, somos identificados también como pastores en las Escrituras. Pero no somos más que pastores que servimos debajo de ¿quién? Del príncipe de los pastores, como dice el apóstol Pedro en su primera epístola. De manera que realmente lo único que hacemos es servir al gran pastor, al pastor principal. El príncipe de los pastores es nuestro Señor Jesucristo. Él se identifica: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, y ahora nos dice: yo soy el buen pastor. Ahora, una de las cosas que esta figura nos dice, así como hablábamos de que yo soy el pan de vida, habla de que nosotros tenemos una dependencia de Él para nuestro sustento de vida. El hecho de que Él es la luz del mundo habla de nosotros que estábamos en oscuridad. El hecho de que estábamos inseguros por el hecho de que Él es la puerta, nosotros fuera de Él estamos perdidos. Cuando Él dice: yo soy el buen pastor, ¿qué dice eso de nosotros? Bueno, yo creo que eso dice de nosotros que somos criaturas que estamos en una situación muy trágica y necesitada. Nosotros, como ovejas, somos ese animal frágil que yo estaba describiendo. Somos ese animal que dicen que las ovejas, a veces al recostarse a dormir, si las patas en algún momento dado quedan, que se despegan del piso y dejan de tocar el piso, se ponen nerviosas, se sacuden, y en el movimiento lo que hacen es ponerse patas arriba. Y si no tienen quien le ayude, no se pueden voltear. La oveja puede llegar a ser así. La oveja tiene la vista aún corta, no sabe qué es lo que tiene por delante. Y eso somos nosotros. Entonces esa figura dice que nosotros somos ovejas y necesitamos a alguien que nos cuide. Y encontramos la figura de Mateo 9, 36, cuando Cristo ve las multitudes y dice que tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Dice el texto: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor.
Una oveja sin pastor está en un serio peligro, en un serio riesgo. Es digno de lástima, digno de compasión, como sintió Cristo en este momento. Y obviamente se está refiriendo a personas. Una oveja, el animal, sin un pastor que la cuide, está en serio peligro. Pero lo que Cristo está viendo es a estas personas sin un líder espiritual que los proteja y les alimente. Y Cristo dice tener compasión. Y ya de eso nos dice a nosotros algo. De cuando el hombre pretende vivir independientemente de Dios y sin la ayuda y la asistencia de nadie. Si nosotros somos ovejas, si somos comparados como ovejas y sin pastor somos dignos de lástima, es porque no estamos supuestos a andar solos. El hombre no está supuesto a vivir sin guía. El hombre dejado a sí mismo, lo único que puede hacer es perderse, andar por escondrijos, caerse, ser objeto de las fieras. Pero el hombre vive sin Cristo, sin Dios y sin alguien que le cuide. Lo cual tiene una aplicación también en el aspecto de las iglesias. Todos nosotros somos ovejas, aún los pastores. Y todos tenemos que ser cuidados. Nosotros no fuimos creados para ser independientes, para andar solos. Todos necesitamos áreas en las que ser ayudados. Uno puede ser en el área de las finanzas, otro puede necesitar ayuda en el área espiritual de cómo mantener su vigor espiritual, otro puede tener necesidad de ayuda cómo mejorar su matrimonio, otro puede tener necesidad de ayuda cómo lidiar mejor con sus hijos, con más sabiduría. Todos tenemos áreas en las que ser ayudados, ser guiados, ser amonestados, ser exhortados. Andar solos, independientes, es algo digno de lástima. Y Cristo por eso dice que viendo las multitudes, tuvo compasión. Eran como ovejas sin pastor. Esa escena es deprimente. Una oveja puede ser arrastrada cuando está buscando agua por una corriente fuerte. Puede ser atrapada por un animal feroz. Un animal dependiente. Hay que guiarlas a los buenos pastos. Si no, puede comer incluso algo venenoso. Depende del pastor. Se pierden, se extravían con facilidad. Por eso es que se habla del pastor que deja las 99 y corre tras la descarriada. Y eso es lo que somos nosotros sin Cristo en este mundo, como ovejas perdidas y extraviadas. Dice el Salmo 119 en el versículo 176, me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Pero él se describe a sí mismo, yo me he desviado, yo he andado errante, como una oveja perdida, extraviada. Las ovejas empiezan a caminar, empiezan a comer aquí pastos allá, y de repente se despegan del rebaño y se exponen a sí mismas a ser objeto de un ataque, porque están solas, o se pierden, se extravían, se caen, se rompen una pata y no saben ya, no pueden hacer más nada. Es una situación bien triste. Y el salmista describe su condición espiritual como una oveja descarriada. Eso es algo completamente peligroso. Pero es más conocido el pasaje de Isaías capítulo 53, cuando en el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él, sobre Cristo, el Mesías, la iniquidad de todos nosotros. En este maravilloso pasaje de Isaías, al que quisiera hacer referencia un poco más adelante, en ese maravilloso pasaje se habla de la obra del Mesías, pero también en ese de paso se describe nuestra condición sin Cristo. Todos nosotros, no hay nadie que escape a esta descripción. Éramos como ovejas descarriadas, perdidas, expuestas a peligros. Si hubiéramos muerto en esa condición, nos hubiéramos perdido para siempre. La suerte de una persona sin Cristo es triste. Es una situación bien calamitosa y triste. Y las personas no saben al peligro al que se exponen.
Por eso ese famoso sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en las manos de un Dios airado, describe la vida del hombre como si estuviera pendiente de la telaraña que una araña hace, frágil, que eso es lo único que le sostiene de caer súbitamente al infierno eterno. La vida del hombre es frágil. Y así andábamos nosotros descarriados, perdidos, sin Cristo. Cualquier cosa podía pasar y terminar en una eternidad en tormento. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero todos nos descarriamos. ¿Cómo? Como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Jeremías también en el capítulo 50 usa esta ilustración. La Biblia usa mucho esta ilustración. Las ovejas perdidas, las ovejas descarriadas. Dice Jeremías 56, ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo. Sus pastores las han descarriado. Y aquí introduce una descripción terrible de falsos pastores, malos pastores. Los pastores mismos las han descarriado, las han desviado, haciéndolas, dice, vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Todos los que los hallaban los devoraban, y sus enemigos han dicho, no somos culpables porque ellos han pecado contra el Señor. Morada de justicia el Señor, esperanza de sus padres. Ovejas descarriadas. Lo mismo en el famoso capítulo de Ezequiel 34, que habla de esas ovejas y de los pastores. Dice, a las ovejas débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad, y han sido dispersadas, dice, por falta de pastor. La falta de un pastor es una situación triste y terrible. Dice, se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Y Cristo ¿tuvo razón para sentir compasión? ¿Tuvo Cristo razón o estaba exagerando? Oye, no lo tome tan en serio, Señor. No te pongas así. ¿Eso es lo que le hubiéramos dicho al Señor? ¿O realmente una persona que ande como una oveja sin pastor realmente es digna de lástima? Cuando Jesús se identifica como el buen pastor, nos está diciendo, ustedes sin mí tienen un serio problema. Ustedes sin mí están a expensas vuestras, expuestas a grandes enemigos, expuestas a morir, perecer de hambre, perdidas, perniquebradas. Por eso cuando el Señor envía a sus apóstoles, y ellos tienen una misión con una prioridad que primero es ir a la casa de Israel, les dice, id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Son ovejas perdidas. De manera que esta imagen es una imagen arraigada en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Y cuando el Señor entonces promete bendición a su pueblo, le promete enviar personas que los cuiden. Les promete profetas que los cuiden, que los apacienten. Y promete al príncipe de los pastores que vendría y les sería a ellos de bendición. Por ejemplo, dice en Números 27, 16, ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, para que no estén solos. Y dice que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Eso es en el libro de Números. Ya Dios les está diciendo, ustedes necesitan a alguien que los cuide. Y por eso la ilustración de la persona que deja las 99 para ir a buscar la oveja perdida es una catástrofe. Una oveja sin pastor es una catástrofe. Y eso significa que tú y yo sin pastor es una catástrofe. Tú y yo sin pastor es una catástrofe. Nos exponemos a 1000 peligros. Necesitamos que nos cuiden, necesitamos que nos orienten, que nos guíen, que nos protejan.
Pero ¿saben qué? Nosotros a veces somos tan orgullosos, somos tan tercos, que nos ponemos como los niños cuando están aprendiendo a hacer las cosas. No, yo solo. Yo puedo. Y los niños, ellos quieren. No, yo puedo. Pero déjame ayudarte. No quieren. Y nosotros hacemos así mismo. Y creemos que nos podemos valer por nosotros mismos. De hecho, a veces estamos en un determinado día y tenemos cosas que hacer. Y ¿saben qué? Nosotros somos tan atrevidos que no oramos. ¿Qué significa que nosotros nos atrevemos a hacer cosas sin oración? ¿O que confiamos en nosotros mismos? ¿Que no nos amparamos en Dios? ¿Estamos dispuestos a hacerlo nosotros? No necesitamos más. Yo puedo. Tú y yo hacemos eso. Y actuamos como si fuéramos independientes. Y Cristo dice, no, tú eres una oveja. Y yo soy el buen pastor. Y yo te quiero cuidar. Y yo te quiero guiar. Yo te quiero proteger. Los hombres sin Cristo estamos en un serio peligro. De manera que estar consciente de ese peligro es lo que nos debe hacer apreciar esta descripción que Cristo hace de sí mismo como el buen pastor. Porque hay pastores malos. Y son descritos en el Antiguo Testamento con amplitud. Y luego aquí en ese mismo capítulo 10, él dice que hay algunos que son asalariados, que cuidan los animales por paga. Y la actitud es diferente entre el que cuida su propio animal, que lo hace realmente porque quiere proteger esos animales, y el que lo hace porque está recibiendo un salario. Hay una diferencia, dice Cristo. Yo no soy el asalariado. Yo estoy cuidando mis ovejas. Así se presenta Cristo. Y podemos tener una idea romántica de la labor de los pastores. Quizás nosotros hemos visto esas fotografías o algunas pinturas muy bonitas. Y es una montaña detrás, el verdor de los pastos y el ambiente lleno de ovejas, tranquilamente paciendo. Y un pastor allí debajo de un árbol sentado, contemplando a sus ovejas. La labor pastoril es mucho más que eso. El que cuida ovejas se ensucia. El que cuida ovejas anda maloliente muchas veces. El que cuida ovejas tiene que limpiar muchas cosas que hacen las ovejas mal. Tiene que subirse y bajar aquí y allá buscando una oveja extraviada. Se expone a peligros de él mismo. No es tan nítido. Y cuando encontramos a David, que encuentra a su pueblo amenazado por Goliat en 1 Samuel capítulo 17, y él ve lo que está sucediendo, dice, acaba de dejar la comida y vete por ahí, que nosotros estamos ocupados. Y David dice, ¿cómo? Su siervo era pastor de ovejas. Y lo que yo hacía es que yo veía a estos animales, león y osos, y yo me peleaba con ellos. Y cuando un león o un oso atrapaba a una de mis ovejas y salía corriendo con ella, yo iba detrás del oso y del león, dice David. Y yo le abría la boca y le sacaba la oveja. ¡Wow! Escúchame, pero si tú tuvieras un oso delante de ti, de verdad, señores, yo no he oído historia más terrorífica de lo que es ser perseguido por un oso. Porque todo el mundo cree que es un animal tan lindo, peludito así. Pero no hay velocidad de hombre corriendo que pueda huir de un oso. Ningún hombre corre más que un oso. Los osos corren muchísimo y suben por los árboles. ¿Tú crees que no me voy a subir aquí? Ellos se suben también. No hay manera de escapatoria. Pero aquí no es David huyendo del oso, es el oso y él atrás del oso corriendo. Eso hacía David. Y él dice, por esa razón, déjeme pelear con Goliat. Él tenía tanta confianza en que Dios lo había bendecido como un pastor de ovejas, que él dice, yo puedo enfrentar a Goliat. En el nombre de Jehová de los ejércitos, es incircunciso, yo le gano. Valiente. Para poder ser pastor de ovejas,
había que estar dispuesto a muchas cosas. David lo estuvo. Y cuando Cristo dice, yo soy el buen pastor, está diciendo que Él es mucho mejor pastor que David. David estuvo dispuesto a arriesgar su vida, pero como vamos a ver, este pastor dio su vida. Este buen pastor dio su vida. No que estuvo dispuesto a arriesgar su vida, la entregó por todos nosotros. De manera que esa idea romántica de lo que es un pastor no es realmente la que se plantea aquí cuando Cristo dice, yo soy el buen pastor. Es todo lo que implica eso. Y como podemos entonces deducir de todo esto que hemos dicho, la imagen de Jesús como el buen pastor y de los hombres como ovejas tontas y despistadas nos coloca en una posición que no le gusta a las personas. Por eso yo les decía, hay algunos animales que si yo te dijera, oye, pero tú eres como tal animal, tú eres un osito. Y la gente, ay, qué lindo. Pero si yo te dijera, tú eres un alacrán, yo no creo que sea de mucho halago. Bueno, lo que se describe aquí de las ovejas es como para que nadie quiera estar alegre de que le digan ovejas, pero ¿saben? Eso es lo que somos. Quien nos llamó así fue Dios. Eso es lo que somos, ovejas. Tontas, despistadas, que no se pueden valer por sí mismas. Ovejas es lo que somos. Dios dice que eso es lo que somos. Necesitamos ser guiados. No podemos llegar al cielo solos. Estamos expuestos a 1000 bestias y peligros. Pero yo estoy aquí, dice Jesús. Yo soy el buen pastor. De manera que, ¿cómo debe reaccionar el pecador que oye a Jesús identificarse a sí mismo como el buen pastor? Bueno, eso debería hacerle saltar de alegría realmente y no ofenderse porque le hayan llamado oveja débil, ciega, tonta. Sino humillarse el pecador y decir, Señor, entonces yo te entrego mi alma, cuídame. Eso es lo que necesitamos hacer, no en el día simplemente de nuestra conversión. Todos los días seguimos siendo ovejas de Jesús y debemos decirle a Jesús, Señor, cuídame, tú eres el buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú debes decir, Cristo es mi pastor, cuídame, Cristo. Yo soy tonto, yo me extravío fácilmente, me desvío de tus mandamientos. Señor, cuídame. Si tú no me cuidas, Señor, yo no voy a ser el creyente que yo debo ser, el hijo de Dios que yo debo ser. Si tú no me cuidas y me guías a verdaderos pastos y no me das de tu palabra que penetre a mi alma y me alimente espiritualmente, yo me voy a debilitar, voy a andar frágil, voy a ceder a las tentaciones. Si tú no me cuidas, Señor, y tú no me guías, me quedaré expuesto a ser un mal padre, un mal esposo. Seré un mal miembro de iglesia, seré un mal trabajador, un mal empleador. Yo voy a dar mal testimonio. Si tú me desamparas, Señor, estoy a mis propias expensas. Las bestias del maligno me atacarán y yo andaré de bruces porque yo no puedo defenderme a mí mismo. Eso es lo que tú y yo reconocimos cuando abrazamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y es lo que continuamente debemos reconocer, que Él sigue siendo nuestro pastor. No es que nosotros fuimos ovejas durante nuestro primer año de la fe cristiana, pero ya después nos graduamos y ahora ya somos más grandecitos, somos otro animal. No, seguimos siendo ovejas. Ovejas. Necesitamos que nos cuiden, necesitamos al buen pastor. Y solo tenemos que mirar superficialmente a nuestro alrededor para darnos cuenta de cómo los hombres están desperdiciando y destruyendo sus vidas. Se lanzan en la frágil embarcación de ideas personales a cruzar los mares peligrosos de la vida. No saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Están como ovejas sin pastor. Muchos destruyendo sus vidas. No saben ni para qué están vivos. Y si tienen hijos no saben para qué también son. Los crían como les da la gana. No tienen idea de qué es lo que es un hijo, ni qué es lo que es ser un padre o una madre. ¿Ven por qué necesitamos la palabra de Dios que nos muestre? Hoy las personas tienen un niño y le pueden poner el nombre, un nombre muy bonito, muy rebuscado. ¿Cuánto midió?
tantas pulgadas. Sexo, no, eso, déjelo en blanco, para que cuando él crezca, él escoja el sexo que él quiere. ¿Cómo? Eso es lo que está pasando. Una pareja que tuvo un bebé y no le puso el sexo porque él tiene que escogerlo cuando él... ¿Cómo? Ovejas sin pastor. Ciegos. No pueden ver más allá de lo que está en su frente. Son ovejas perdidas y extraviadas. Vivimos en un mundo, una sociedad que está completamente desorientada, sin Dios, expuestas a 1000 peligros. No, yo no sé lo que yo soy. No, yo creo que yo soy un hombre en una jaula con este cuerpo, pero realmente soy mujer. No saben ni lo que son, ni para qué están aquí. Y Dios, solo Dios puede permitirnos vivir para su gloria. Solo en su misericordia podemos tener un sentido de las cosas más sencillas. Preguntémosle al niño realmente, ¿y qué es lo que tú crees que él es, hombre o mujer? Y vas a ver más que los expertos del día de hoy. No podemos vivir y andar por esta vida solos. Necesitamos andar agarrados de la mano del pastor, del buen pastor. Necesitamos que nos cuiden. No somos suficientes. Nos perdemos, nos extraviamos, nos caemos. Somos atacados por fieras con ideas filosóficas muy atractivas a la corrupción humana, pero al final lo que hacen es daño. Pero qué bueno que tenemos a Cristo, el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo soy ese pastor. Y cantamos los salmos que dicen que somos pueblo de Dios, ovejas de su prado. Somos el rebaño de Dios. Dice el Salmo 80 en el versículo 1, presta oído, oh pastor de Israel. O el Salmo 100 en el versículo 3, sabed que Él, el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Saben que hay millones de personas que no saben eso? Dios tiene que tener misericordia de nosotros para que lo veamos. Muchos creen que son frutos de la casualidad. Realmente muchos creen que son frutos de una ameba que de alguna manera entró en alguna especie de ataque eléctrico que le dio esa ameba y de allí surgió todo lo que vemos hoy. No lo saben. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Saber que somos ovejas y que tenemos un pastor es una gran bendición. Jesús hace esta declaración entonces y Él dice, yo soy único. Yo soy el buen pastor. ¿Ven por qué nosotros decimos solo Cristo? Que la doctrina de la reforma de solo Cristo es algo que nosotros tenemos que mantener, proclamar, predicar, porque solo Cristo realmente satisface, guía, protege. Quien nos puede llevar y pastorear hasta la gloria es Jesús. María no se presenta en las Escrituras, yo soy la buena pastora. No, tenemos un buen pastor que es Jesús. Pero es triste ver a nuestra sociedad que cuando no es que niega de Dios, entonces abraza doctrinas que no aparecen en las Escrituras. Invención de hombres. Y María fue una buena mujer y tuvo el privilegio y la dicha de ser la madre de Jesús. Pero de ahí a yo hacer la corredentora que escucha nuestras oraciones y que ella es la que convence al Hijo. ¿Convencer a quién? Al ser más compasivo del universo. Eso es una blasfemia.
Yo soy el que soy. Yo soy el buen pastor. Único, Él, el bueno. Y no hay otro como yo, el excelente. Una declaración única de su deidad y una declaración del carácter único precisamente para ser el Salvador adecuado para salvarnos. Isaías 40 es un capítulo mesiánico que profetiza sobre asuntos que se cumplirían en los días del Señor Jesucristo. Y en ese capítulo se hace referencia a lo que sería el ministerio de Juan el Bautista como precursor del Mesías. Pero luego allí en el capítulo 40 de Isaías, en el versículo 10 dice: he aquí el Señor Dios vendrá. ¿Quién vendrá? El Señor Dios, con poder, y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, adivinen con quién se estaba identificando. Jesucristo es el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Hoy el texto de Ezequiel 34:23. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Lo llama mi siervo David. Lo grande es que ya David, para ese momento, David estaba muerto cuando se escribe esto. No está hablando del rey David, está hablando del descendiente del linaje de David, que sería el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Profetizado por Isaías, profetizado en los Salmos, profetizado por Ezequiel. Ya se había profetizado que vendría Jesús, el buen pastor. Y cuando Jesús dice eso en Juan capítulo 10, Él está diciendo: yo soy Dios y el Salvador, el único, solo Cristo es el que salva. Él es el que nos puede cuidar. Ahora, quiero que noten dos cosas que el buen pastor hace. El buen pastor hace muchas cosas. Podríamos tomar la imagen del pastor y utilizarla para muchas cosas, pero hay dos cosas que el texto de Juan 10 explícitamente nos destaca. En el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor, e inmediatamente dice: el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y vimos cómo David estuvo dispuesto a sacrificarse. Era un peligro enfrentar leones y osos. Piénsalo. ¿Cuánto vale una oveja? En la cantidad de dinero, no sé cuánto cueste, pero ¿vale la pena yo sacrificar mi vida peleando con un oso y con un león? Muy probablemente no. Pero David, como buen pastor que era, él enfrentaba, él cuidaba esas ovejas en realidad, no era meramente un asalariado. Cuando Cristo se identifica a sí mismo, Él dice: yo soy Él, buen pastor. Si hay algún pastor que es bueno, soy yo. Y Él da su vida por las ovejas. Y ahora la pregunta es: ¿y cuánto valemos tú y yo? ¿Cuánto valemos tú y yo? Somos comparados con las ovejas. ¿Y cuánto vale una oveja? ¿Cuánto valemos tú y yo? Bueno, para Dios valíamos tanto que Él estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo. Para Cristo, Él estuvo dispuesto a dar su propia vida. Puede ser que el hombre se menosprecie, desperdicie su vida, se arriesgue a vivir toda esta vida como a él le da la gana y le place, y arriesgarse pensando que después que se muera las cosas irán bien, para perderse eternamente y para siempre, porque el hombre ni siquiera tiene una apreciación correcta de quién él es como imagen de Dios. Pero nosotros somos sus criaturas. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Cuándo fue que nosotros recibimos esa valía, por así decirlo? Bueno, el video que vimos dice que esto no comenzó ahora en el tiempo. Esto comenzó en la eternidad. Por eso se habla del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y por eso Cristo los llama sus ovejas, mis ovejas, porque ya somos suyas desde la eternidad, entregadas por Dios su Padre desde la eternidad.
Y Él dio su vida por esas ovejas. Yo doy mi vida por mis ovejas. Se dio voluntariamente. A Él no le arrebataron la vida. Él dio su vida. Doy mi vida por las ovejas. Y luego en el versículo 15 lo repite. Él dice: de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. En el versículo 17 dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Y luego en el versículo 18: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. La muerte de Cristo fue voluntaria. Él se entregó por amor por nosotros. Hay personas que aman mucho a los animales y tienen sus mascotas, y uno ve que le suplen de todas sus mascotas, lo cuidan de una manera, invierten dinero en esas mascotas. Cuando se mueren, se ponen sumamente tristes. Hay un amor, gente que está dispuesta a hacer muchas cosas por sus animales. ¿Cuánto amor? Bueno, nosotros fuimos amados por Dios como sus ovejas hasta lo sumo. Qué amor por ovejas como tú y como yo. Y por eso Él habla de ovejas que Él tiene, que no son de este redil, que lo quiere hacer parte del redil, que todavía no están dentro. Y yo hago lo que hago por amor a esas ovejas. Y eso somos tú y yo. Cuando Jesús dijo eso, tú y yo no estábamos en el panorama, ¿verdad? Pero Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. El amor por sus ovejas es tal que Él se entregó voluntariamente. O sea, son mis ovejas. La muerte de Jesús no fue un accidente. Jesús no fue una víctima. Él entregó su vida por ti. Wow. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí está Jesús comentando Él su propia obra. Él describe lo que Él mismo hizo con su muerte. Él habla sobre su propia muerte. Él mismo nos explica el significado de su muerte. Como dice Stephen Lawson, aquí vemos a Cristo predicando a Cristo. Cristo predicando a Cristo crucificado. El tema de los predicadores, ¿cuál debe ser? Cristo y este crucificado. Bueno, Cristo fue el gran predicador y Él predicó a Cristo y este crucificado. El tema de yo soy el buen pastor es que el buen pastor su vida da por las ovejas, por esas ovejas extraviadas, descarriadas, perdidas, sucias, malolientes, tercas, perniquebradas. Por esas ovejas Él dio su vida. Y Él que dijo que deja las 99 y busca la que estaba perdida, Él hizo precisamente eso. Él fue tras nosotros. Y vino a este mundo, se hizo como uno de nosotros para morir en la cruz del Calvario, habiéndose hecho siervo, hasta tener una muerte como la muerte de cruz, yendo detrás de ti para que tú seas parte de su redil. Pero no solamente Él dio su vida, dice que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. La descripción es que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Pero Él tiene un conocimiento íntimo, y ese conocimiento íntimo viene de la eternidad. Romanos 8, Pablo dice que a los que antes conoció también los predestinó. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y ese conocer es un conocimiento de amor. Yo los amé desde antes de la fundación del mundo. Yo les deposité mi amor a ustedes. Mi corazón brotó por ustedes. Mi corazón latía por ustedes desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no lo hizo como algo de lo que Él está desligado. Él está haciendo un gran sacrificio, un favor por alguien que Él ni siquiera conoce. Hay gente que hace muchísimos favores a gente que ni siquiera conoce. Pero Jesús no estaba haciendo eso. Jesús estaba haciéndolo por amor. Jesús te amó y derramó su vida por ti. Y como bien dice un autor,
Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, nuestros nombres estaban pasando por su mente. Y ahí estaba tu nombre y el mío. Él estaba muriendo por ti y por mí. Él no estaba muriendo por una masa indefinida de hombres y mujeres. Estaba muriendo por aquellos a quienes Él amó. Yo conozco a mis ovejas. Él te conoce y Él te cuida. El tipo de relación que se da entre las ovejas y los pastores en la vida real es así. Es muy íntimo. Llega a haber una compenetración tremenda. Nosotros, porque vivimos en sociedades donde ahora mismo nosotros no vemos eso. Pero en los países donde era tradicional tener las ovejas con pastores, como en las áreas de Escocia, Irlanda y cosas así, las historias son diferentes. Leía la historia interesante de una familia que tenía tradición pastoril. Había en esta familia unos gemelos y uno de ellos decidió mudarse a hacer la vida de la ciudad, mientras otro se quedó en la granja familiar y siguió cuidando las ovejas de la familia. Pero ellos eran tan similares, que aún la voz las personas no la distinguían. Y cuando llamaban por teléfono y alguien respondía, los confundían entre ellos porque la voz era casi idéntica. Nadie podía hacer la distinción. Estos gemelos tenían el mismo tono de voz. Sin embargo, cuando el hermano que vivía en la ciudad volvía al lugar donde ellos tenían sus ovejas, y este trataba de dar órdenes a las ovejas no prestaban atención. Pero cuando les hablaba el que vivía ahí, ellas inmediatamente le seguían. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Si somos de Cristo, solo seguiremos la voz del buen pastor. Y haremos lo que el buen pastor nos dice. No se puede concebir que seamos pastores, ovejas del pastor y hagamos lo que nosotros queramos. Si somos sus ovejas es para hacer lo que Él nos ordene ir. Y donde nos guíe, ahí iremos. Somos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. A donde Él nos guíe debemos ir. Y Él conoce esas ovejas hasta por nombre y le pone nombres, blanquita, negrita, le pone nombres. Y sabe quién es cada uno. Y Cristo nos conoce a cada uno, sabe cómo somos. Y con todo derramó su vida por nosotros y Él sigue amándote con todo su corazón. ¿Qué relación tenemos? Yo soy el buen pastor. ¡Qué ternura! En esa frase, qué contenido del tipo de relación que Él tiene con su pueblo. Y es que compromiso, ¿en qué compromiso nos coloca a nosotros? De reconocer lo débiles, frágiles, endebles que somos, lo fácilmente que nos extraviamos y cuánto necesitamos la guía del Señor. ¿Nos vemos nosotros diariamente buscando las instrucciones del buen pastor a través de su palabra? Señor, voy a tener mi devocional. Háblame, Señor. Yo necesito oír tu voz. Necesito que tú me digas qué pecado evitar, qué promesa poner en mi corazón, qué mandamiento obedecer, qué atributo, con qué atributo alabarte. Señor, háblame. Yo necesito tu guía. ¿Cómo yo debo actuar como cristiano? ¿Qué tipo de virtudes yo debo tratar de cultivar? ¿Qué tipo de vicios yo debo quitar de mi corazón? Señor, háblame. ¿En qué persona me debo interesar? ¿A quién debo hacerle bien? ¿Dónde poner mis dones en operación? Señor, ¿cómo tú quieres que yo use mi dinero? Señor, háblame en mi corazón. ¿Eres tú una oveja obediente de Cristo? ¿Te estás dejando pastorear? ¿O eres una oveja terca? Dice la Escritura, no seas como el mulo sin entendimiento, que si no lo llevan con freno no obedece. Las ovejas no hay que ponerle freno. Somos dóciles. Nos dejamos pastorear. Nos dejamos guiar.
Pero no solamente directamente con el buen pastor. El buen pastor tiene otros pastores que por debajo nos cuidan. Yo tengo mis pastores. Yo tengo mis pastores que velan por mi alma, que me cuidan, los que me hacen las preguntas difíciles, los que se meten con mi vida, los que se interesan por mi alma, los que me pueden decir: Pastor Salvador, parece que tú estás viajando más de la cuenta, ten cuidado con tu familia. Son ellos los que tienen el derecho a ministrarme a mi corazón. Todos necesitamos que nos pastoreen. ¿Eres tú fácil de pastorear? ¿Eres tú fácil de pastorear? ¿O tú tienes tus ideas preconcebidas, donde ya tú haces lo que a ti te da la gana? Y si tú eres un pastor, aun si tú eres un pastor solo en tu congregación, eso no significa que tú no puedas tener gente que vele por ti y te cuide. Pon tu alma a la disposición de otros que velen por ti y te hagan las preguntas incómodas. Porque tristemente uno ha visto a tantos caer, y caer desde las posturas de liderazgo, caer de la manera que uno menos imaginaba, sencillamente porque nunca abrieron su corazón. Somos débiles ovejas, necesitamos ser cuidados, pero gracias a Dios que tenemos al buen pastor. Él hizo lo que necesitábamos. Él murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. En una muerte eficaz que nos garantiza la vida eterna. Y más adelante en el capítulo seguimos leyendo. Y él dice que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Que en él tenemos la seguridad de la vida eterna. Que ninguna de sus ovejas se perderá. Qué bendición. Qué privilegio ser parte del rebaño de Dios. Ser parte del rebaño de Dios es un privilegio que nosotros tenemos que abrazar con todo el corazón. Quiero terminar con esta ilustración. Hay cosas que por razones de tiempo estoy saltando acá. En un grupo social se encontraba un actor famoso y le pidieron si él podía leer algo. Y el actor decidió leer el Salmo 23. Imagínense, los actores tienen una buena pronunciación, saben leer las cosas con la entonación adecuada y para llegar a los demás. Dice que él decidió leer el Salmo 23 y lo leyó con ese tono y con emoción. Y al final dice, todos le aplaudieron. Ahora dicen que también estaba allí un viejo pastor. Y el actor lo reconoció y le pidió, ¿podría usted también leer el Salmo 23? Y el pastor al principio no lo quería hacer, pero ante la insistencia del actor accedió a hacerlo. Pero en lugar de leerlo, lo citó de memoria. Pero al final nadie aplaudió, sino que todos se quedaron en silencio. Y entonces el actor le dijo, yo conozco el Salmo, pero usted conoce al pastor. No conozcamos al Salmo solamente, ni conozcamos de los yo soy de Jesús. Conozcamos a Jesús, amemos a Jesús, vivamos por Jesús, sigamos a Jesús. Seamos conocidos por tener comunión con Jesús. Jesús no es alguien ahí afuera orbitando en la órbita extraterrestre. Jesús es nuestro pastor. Debemos decir, Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Vamos a orar.